Hoy vamos a ver Easily. Con esta aplicación usted puede hacer infografías, puede realizar pósters, carteles. Vamos a ingresar para que vayan viendo. Por ejemplo, si antes le pedían hacer un cartel o una infografía, lo hacíamos en Excel, en PowerPoint, en Word, y todo era así como que muchas letras, metíamos tabla y todo muy simple, por así decirlo. Ahora con Easily ya tenemos unas plantillas precargadas que nosotros podemos ir modificando. En estas plantillas ya vienen con alguna imagen predeterminada y toda esa parte, ¿no? Entonces, obviamente las podemos ir cambiando, podemos tomar ciertas cosas del formato que nos otorgan, pero entonces ya es una infografía, un cartel más llamativo, más atractivo a los alumnos o a cualquier público que lo vaya a visualizar. Aquí podemos crear las infografías que nosotros vayamos necesitando. Por ejemplo, aquí tenemos ejemplos de algunas de ellas. Aquí tenemos, por ejemplo, también líneas del tiempo. Podemos crear un currículum así muy sintetizado, muy bonito, muy atractivo. Podemos crearlo aquí. Podemos hacer comparaciones si lo necesitamos, explicar algún proceso. Y aquí tenemos, por ejemplo, todas estas son para líneas del tiempo. Aquí tenemos para hacer algún informe estadístico sobre alguna encuesta que hayamos aplicado. Aquí podemos hacerlo. Estos son los procesos. Tenemos aquí diversos para que vayamos por pasos, toda esta parte. La cuestión de los currículums, aquí los podemos realizar. Las comparaciones, por ejemplo, aquí los nerds versus geeks. Aquí hacen un comparativo sobre la cuestión del peso para tener una talla normal, para los que son más gorditos y así. Entonces, tenemos diversas plantillas que podemos utilizar para lo que nosotros necesitamos. O bien, podemos realizar nosotros nuestra propia plantilla. Aquí nos indican los pasos a crear, por ejemplo, para la infografía. Entre cientos de plantillas, nosotros elegimos una, las personalizamos con iconos, gráficos, ilustraciones, imágenes y un sinfín de cosas que podemos insertarle. Podemos exportar y compartir nuestra infografía una vez terminada, ya sea como un formato en PDF, como imágenes en JPG o PNG, son las extensiones que utiliza. Aquí tenemos más ejemplos. Y nosotros podemos diseñar los carteles a nuestro gusto, ya sea empezar de una en blanco o tomar alguna base. Nos vamos a registrar primero. Obviamente el registro es gratis. ¿Qué nos solicitan para registrarnos? Nos solicitan nuestro correo electrónico, nos solicitan una contraseña y la confirmación de esa misma contraseña. Continuamos con los pasos que nos indican y una vez que estemos registrados, entonces podemos dar inicio. Ya una vez que iniciamos, podemos empezar a trabajar.
Aquí, por ejemplo, tengo unos elaborados, los flyers que fuimos utilizando o que les proporcioné cuando... Exacto, es muy parecida a Canva, muy similar. Claro que cada una tiene alguna diferencia muy mínima, pero básicamente es pues el mismo formato, por así decirlo. Podemos utilizarlo casi casi para lo mismo. Aquí tengo yo unos, por ejemplo, aquí hice los flyers para el curso. Aquí tengo un cartel que yo elaboré y una infografía que yo hice. Vamos a esperar tantito que cargue. En Canva existe un poquito más de variedad. Obviamente ya una vez que uno lo empiece a utilizar, ya será cuestión de hacer un comparativo ya una vez que exploramos bien ambas plataformas, ambas aplicaciones, y pues determinar con cuál nos quedamos, ¿no? Pero básicamente son muy similares. Por ejemplo, aquí tenemos esta que yo elaboré, por ejemplo, un menú en la cual nosotros le podemos ir cambiando las imágenes, los textos, irlas moviendo a como nosotros lo necesitemos. Esta es una que yo ya había elaborado. Si hago modificaciones, obviamente puedo seguirlas guardando sin ningún problema. Me regreso a la página principal. Tenemos aquí que podemos añadir carpetas o crear carpetas, pero siempre y cuando tengamos una licencia comprada. En ellas podemos nosotros ir guardando nuestras infografías, ya sea si las vamos clasificando por materias, por grupos, o lo que nosotros vayamos creando que sea muy relacionado al tema, entonces podemos ir clasificándolas y guardándolas para posteriormente poder utilizarlas, editarlas, hacerles cambios, o simplemente si habíamos perdido ya la imagen inicial, la podemos recuperar. Aquí tenemos algunas que han creado otras personas. Son más de 6 millones de imágenes que se han creado en esta plataforma, de diferentes temas, con diferentes conceptos, diferentes tamaños, también de acuerdo a lo que nosotros necesitemos. Son 512 plantillas en la Premium. Habría que adquirir la licencia. Infografías de la comunidad. Aquí hay diferentes. Por ejemplo, si damos geografía, podemos utilizarla y resaltar algunos lugares del mundo que necesitemos. Si somos médicos, aquí podemos dar alguna explicación. En el caso de los que somos docentes, también podemos utilizar aquí diversos temas. Por ejemplo, para alguna estadística, para alguna línea del tiempo, y así podemos seguir creando nosotros nuestras propias infografías. ¿Cómo vamos a crear una? Bueno, aquí donde dice mis visuales, tenemos un espacio que dice Black Template, o sea, en línea punteada. Aquí es donde vamos a empezar a crear. Si ya tenemos algunas hechas, nos van a ir apareciendo aquí que nosotros podemos eliminar, podemos modificar, podemos copiar. Pero en este caso vamos a empezar a crear una. En la parte superior derecha tenemos una campanita donde nos muestran notificaciones o avisos de algo que hay nuevo en la plataforma.
Más a la derecha contamos con nuestro perfil, nos indica qué tipo de cuenta tenemos y lo que podemos ir utilizando. Ahora sí, vamos a empezar a crear nuestra infografía. Entonces nos vamos a la parte punteada donde tiene el más para empezar a crearla. Ok, tenemos aquí ya nuestra hoja en blanco, nuestra plantilla en blanco. Tenemos aquí las plantillas que podemos utilizar. Si requerimos alguna ya, algún prediseño, podemos hacerlo. Aquí tenemos diversas. Como ya les comentaba, aquí hay muchas opciones. Caso contrario, podemos elegir una categoría. Por ejemplo, si vamos a crear un currículum, una línea del tiempo, algo de procesos, algo sobre salud, sobre finanzas, sobre música, ciencias, etcétera. Aquí tenemos un repertorio amplio que podemos utilizar. Por ejemplo, vamos a crear un currículum y aquí nos muestra algunos ejemplos que podemos utilizar, o bien la hoja en blanco para nosotros empezar a crear nuestro propio currículum en forma de una infografía. En la siguiente pestaña contamos con objetos. En estos objetos podemos encontrar desde animales, diversos temas, bebés, sobre audio, sobre avatars, ropa, bebidas, comida, sobre ecología, sobre comida, frutas, hoteles, festividades, mapas. Entonces aquí tenemos un repertorio amplio de lo que podemos ir viendo. Y aquí nos van a ir apareciendo las figuras que podemos utilizar. En el siguiente tenemos un medio en el cual por categoría podemos ir buscando también lo que requerimos o algún video de YouTube. Podemos aquí pegar el enlace y lo seleccionamos o subir un archivo. Aquí tenemos alguna imagen que ya nosotros tenemos elegida con anterioridad. Entonces aquí nos van a ir apareciendo toda nuestra biblioteca de imágenes que vamos teniendo. Más adelante tenemos los fondos. Aquí están algunos fondos que podemos utilizar. Sobre ya la base. Aquí nos dan ideas. En la siguiente tenemos líneas conectoras, las cuales nos sirven, por ejemplo, si vamos a hacer una línea del tiempo para hacer alguna señalización o si estamos haciendo algún mapa mental o un mapa conceptual, lo vamos a seguir. Ahí podemos hacer esos vínculos, esas conexiones. Después tenemos los textos, los tipos de textos que podemos utilizar para títulos, subtítulos, el cuerpo, si necesitamos viñetas, si necesitamos números, si necesitamos que sea con el alfabeto ir mencionando algo. Después tenemos lo que son tablas. Aquí tenemos ya si queremos alguna gráfica de barras, si queremos de columnas, si queremos de líneas.
Tenemos aquí la opción también de subir inmediatamente o si no nos vamos a medio, cualquiera de las dos opciones es correcta. O un pictograma. En los pictogramas aquí ya nos indican algunas, por ejemplo, estadísticas, tasa de consumo, y aquí nos dan algunos ejemplos. Tenemos más iconos para ir buscando, para hacer ejemplificaciones. Si queremos de animales, si queremos de personas, de flores, de plantas y así sucesivamente. En las animaciones, tenemos aquí diversas imágenes animadas que podemos utilizar. Si se dan cuenta, aquí aparece ya el movimiento que van haciendo. Por ejemplo, aquí en cuestión de la comida, para hacerlo más llamativo, más atractivo hacia las personas, hacia los niños. Tenemos aquí también imágenes sobre educación, el lavado de manos, sobre plantas, o bien podemos escoger una categoría en específico para trabajar en ella. Por ejemplo, en Halloween, y nos aparecen, bueno, ahorita no nos aparecen imágenes, pero ahí están, por ejemplo, en flechas, y aquí tenemos diferentes tipos de flecha con movimientos que podemos ir utilizando. ¿Hasta ahí alguna duda? No, maestra, vamos bien. Ok, perfecto. Ahora, tenemos aquí en la pestaña de archivo, aquí tenemos la opción de guardar, guardar como, abrir, si ya tenemos alguno creado, lo podemos abrir y, por así decirlo, jalarlo y poderlo editar, modificar. En descarga, aquí nos indica qué tipo de descarga podemos hacer, en PDF, en imagen de alta calidad, en imagen de baja calidad, o si es un GIF, o sea, una imagen animada. Tenemos también la opción de compartir, en la cual podemos invitar a un amigo a editar junto con nosotros esa infografía, podemos enviarla por mail, podemos compartir el link para que alguien más lo vea y nos dé su punto de vista antes de concluirla. Podemos crear un grupo y trabajar todos juntos sobre esa misma imagen. Podemos compartirla en Facebook, en Twitter. Podemos, si estamos haciendo una página en HTML, podemos utilizar el código que nos otorga y entonces poderla incrustar. Aquí podemos cambiar la orientación y el tamaño, si lo queremos oficio, carta, ejecutivo, tabloide, tamaño foto, 4A, 3A. Depende del tamaño que vamos a ocupar. Aquí en medio vamos a cambiar el nombre, nos da un código, la misma plataforma, pero nosotros podemos cambiar el código. Por ejemplo, así. Una vez que realizamos nuestro trabajo, podemos tener una vista previa. Y aquí mismo nosotros tenemos que irle dando guardar. ¿Para qué? Para que se vayan guardando los cambios. En caso de no darle, entonces perderemos lo que hemos ido creando. Bueno, vamos a empezar con un fondo. Podemos elegirlo o podemos elegir un color con el cual vamos a trabajar. Por ejemplo, así, y podemos empezarlo a modificar. Podemos poner objetos, no sé, por ejemplo, de tecnología. Ahí nos van a ir apareciendo.
Y aquí podemos elegir alguno de los objetos que nos indican. Por ejemplo, si vamos a hacer algún mapa mental, podemos crear algo, por ejemplo, que estamos hablando sobre la nube, sobre cómo ir guardando la información en la nube. Entonces aquí tenemos ya un ejemplo y podemos ir desplegando. O podemos, por ejemplo, herramientas. Aquí tenemos algunas. Vamos a eliminar esa. Vámonos con medios. Y en este caso, por ejemplo, tengo aquí esta computadora que es la que puedo utilizar. La podemos agrandar al tamaño que nosotros deseemos o la podemos reducir. Depende de cómo la vayamos a ir utilizando. En esta imagen nosotros podemos irla aclarando si la queremos poner debajo de algún texto. Entonces, para que nada más quede así como un fondo leve. Podemos meter un hipervínculo en esa misma imagen. La posición en la que la vamos a utilizar. Si es detrás de texto, si es enfrente de un texto, la podemos copiar y ya tenemos otra imagen igual que después podemos ir utilizando. O bien la podemos eliminar. Ahorita vamos a agrandarla y vamos a ir trabajando sobre ella. En esta imagen podemos meter un texto, por ejemplo, un título. Aquí nos indica ya, damos doble clic y empezamos a cambiar. Aquí está. A ese título igual lo podemos poner más opaco o más claro. Podemos cambiarle el tipo de letra. Por ejemplo, así. El tamaño también lo podemos ir cambiando si lo necesitamos más grande, si lo queremos más chico. El color de la letra también se puede ir modificando. Ahí está. Si lo queremos en negritas, en cursiva, subrayado, centrado, hacia la izquierda o hacia la derecha, la posición en la que la vamos a poner. Ahí está. Por ejemplo, así. Dentro de esta misma imagen yo puedo seguir metiéndole más imágenes. Por ejemplo, esta. Aquí está mi imagen. Y yo la puedo reducir para irlas poniendo o las puedo ampliar. Si requiere un pictograma, voy a buscar uno. Por ejemplo, alguna persona. Y aquí nos aparece el pictograma que nosotros podemos ir utilizando posteriormente. Igual le cambiamos los colores, si lo deseamos. Por ejemplo, así. Si lo queremos en una columna, en la primera columna y primera fila, si lo vamos a rellenar, que sea un solo color, o si es 50 y 50, o sea que sean dos colores. Si lo queremos más claro, más oscuro. ¿Hasta aquí alguna duda? No, maestra, vamos bien, la voy siguiendo, la voy siguiendo. Perfecto. Ahora, si necesitamos agregar más plantillas, podemos añadir aquí una nueva página o una nueva plantilla y entonces hacerlo más extenso o hacer dos infografías en una sola.
Entonces aquí podemos añadir otra e irle haciendo modificaciones también. Por ejemplo, vamos a agarrar una plantilla. Vamos a agarrar este de aquí del centro. Ahí está. Ahora, sobre este que ya tenemos aquí, podemos hacer modificaciones. Por ejemplo, en vez de ese nombre, puedo poner el mío. Esto no se puede hacer en Canva, ¿verdad? Porque estabas manejando un formato como tipo diapositiva y ahorita se metió una infografía. Es Exacto. diferente tamaño y eso en Canva no se puede hacer. No, en Canva lo que podemos utilizar es diferentes plantillas dentro de una misma, Así es. dentro de una misma presentación. Y aquí no. Aquí lo que hacemos es una sola infografía diferente por formato, por así llamarlo. No podemos hacer una mezcla de ambas. Aquí, por ejemplo, si quiero reducir el tamaño, lo puedo hacer. Cambio el tipo de letra. Y ahí voy checando cómo va quedando. El título del trabajo, por ejemplo, aquí podemos ponerle currículum vitae. Ahí está. Si necesitamos extenderlo, lo hacemos a manera que vaya quedando como nosotros deseamos. Ahí queda centrado, aquí podemos poner una pequeña introducción y aquí nos va dando el paso a paso. Por ejemplo, si no lo queremos en inglés, entonces lo podemos ir modificando. Educación. Ahí está. Si está muy grande, entonces reducimos un poquito el tamaño. Y entonces aquí empezamos a poner cada uno. Por ejemplo, el color de fondo, ese no lo puedo modificar, ya es el fondo que viene prediseñado. Y ese Está sí no bonito. puedo tocarlo. ¿Mande? Está bonito. Sí, en el caso de que, por ejemplo, hay personas que les llegue a gustar este formato, pero no les gusta el color de fondo, pues no podemos hacer nada. Ok. ¿Sale? Sí, porque, por ejemplo, si a un varón le gusta este formato, pero no lo quiere en rosa, ya no podemos hacer nada. Ya les gusta, se vale. Se ven más guapos. Sí, ¿verdad? Sí. Ok, ahora, aquí podemos poner, por ejemplo, nuestra experiencia laboral, entonces aquí vamos poniendo lo que nuestros intereses, si nos gustan los juegos, el internet, etcétera, etcétera, la música, escribir, leer, investigar, qué sé yo. Y aquí nuestros pasatiempos de acuerdo a un porcentaje que nosotros consideramos que es lo más, de lo más que nos gusta a lo menos. Por ejemplo, en mi caso, un pasatiempo que me encanta, estar con mis mascotas. Entonces aquí le pongo un porcentaje, ¿no? Investigar sobre aplicaciones digitales o plataformas digitales, X porcentaje, y así sucesivamente. Abajo podemos poner nuestro correo, nuestro número telefónico de celular y si contamos con alguna página o por ejemplo con Facebook, con Twitter, con WhatsApp, con Instagram, aquí podemos ir poniendo nuestras redes sociales. Y ese es un diseño así sintetizado o resumido
de un currículum que nosotros podemos ir trabajando aquí mismo y entregarlo así como de manera resumida en alguna institución o alguien que eh, para que nos recomiende o qué sé yo, ¿no? Así como que de manera general que vayan viendo a qué nos dedicamos y toda esa parte. ¿Hasta ahí alguna duda? No, yo te preguntaría, maestra, ¿qué trabajo que puedas hacer en Canva y en Easily, te inclinarías por Easily porque te da más facilidades o te da más herramientas? ¿Por qué lo elegirías? Entre Canva e Easily, ¿cuál elegiría? Ajá, ¿por qué Easily y no Canva? ¿Qué harías en Easily? Easily que luciría más tu trabajo que Canva. La diferencia aquí sería, por ejemplo, en Easily puedo hacer infografías y Canva es más como para presentaciones. Ok. Haga de cuenta que como un PowerPoint, pero más Ajá. llamativo, con más herramientas. Y Ujú. acá es Sí. como para crear imágenes o algún formato en PDF, pero de una manera resumida, llamativa, eh, como carteles, por ejemplo, podemos elaborar Ok. también aquí, lo que en Ujú. Canva no podríamos elaborar. Ok. Ahí Gracias. es la pequeña diferencia entre ambas, más sin embargo, entre cada herramienta, pues sí existe una diferencia en cuanto al manejo y a lo que podemos ir modificando. Por ejemplo, en Canva podemos modificar más las plantillas que ya tenemos. Y aquí no podemos hacer tantas modificaciones con estas plantillas porque, por ejemplo, el color yo no lo puedo cambiar. Ya es un color que está predeterminado por la plantilla. Y en Canva, si me dan una plantilla, yo le puedo incluso ir cambiando los colores sin ningún problema y crear mi propio diseño. Sí, La oigo como cortada. yo te escucho bien. Yo te estoy Ah, ok, escuchando bien. perfecto. A lo mejor cansada, pero aquí estoy al pendiente, te voy siguiendo. Perfecto. Ahora, por ejemplo, yo aquí agregué una nueva página, pero ya no la voy a utilizar. La puedo borrar, ¿sí? Aquí pegado a la plantilla o a la diapositiva, tengo aquí un botecito de basura, que si yo le doy clic, en automático me la borra y nada más me quedo con una sola. O si creé, por ejemplo, 5 y nada más voy a ocupar 4, me quedo nada más con esas 4. Podemos aquí aumentar el zoom si necesitamos enfocarnos más en alguna parte que porque está muy chica para hacer la modificación bien y posteriormente regresarlo al zoom correcto. Vamos a darle aquí, por ejemplo, ¿se ven? Vamos a darle guardar. Esperamos a que guarde. Ya una vez que nos indica que está guardado, ya lo podemos seguir modificando. Tenemos aquí la opción de hacerlo público para todos, o sea, para que cualquier persona lo pueda seguir, lo pueda ver, lo pueda visualizar. Si lo dejamos deshabilitado, obviamente es privado y solamente nosotros lo podemos ver en cualquier momento. ¿Y cómo lo comparto, no sé, a una de mis plataformas? Tenemos aquí la opción de descargarlo, ya sea como imagen de baja calidad, de alta calidad o como un PDF para imprimir o un GIF. Y si es compartir el enlace, aquí tenemos en la opción de compartir aquí arribita, aquí está para compartir el enlace. Nos genera aquí un enlace, damos en copiar. Ya una vez que nos indica copiado, lo compartimos. Por ejemplo, yo aquí se lo comparto a usted en el chat y usted posteriormente lo puede abrir y lo puede visualizar. Ok. Por ejemplo, si yo le doy clic, ahorita me lo va a abrir aparte.
Esperamos a que cargue. Por ejemplo, aquí, como es mi misma cuenta, me lo va a abrir de manera editable. Voy a abrirlo en acá. Para ver verlo de otra manera. Sí tarda también un poquito en abrir. Pero igual puede ser porque pues mucha gente ya está empezando a utilizar muchas herramientas digitales, muchas plataformas y todo este tipo de páginas para trabajar, entonces de ahí deriva luego el hecho que tarden un poquito más en abrir. Ok. Bueno, aquí me lo va abriendo otra vez y es una visión así, ¿sale? Ahora, si usted quiere compartirlo o invitar a alguien para que lo siga editando junto con usted, le vaya metiendo más cosas, aquí tenemos la invitación a un amigo. Escribimos el correo electrónico de esa persona, le llega la invitación, acepta y entonces puede ingresar a este mismo archivo para empezarlo a trabajar a la par. Por ejemplo, un trabajo colaborativo entre dos personas y lo pueden hacer perfectamente. Supongamos que ya terminé aquí de editar mi trabajo, que ya sí quedó bien, así es como lo quiero. Lo voy a descargar como un PDF, le damos en PDF. Ahorita me lo tiene limitado, me indica que es solamente para los de licencia. Pero puedo descargarlo como imagen. Aquí está, imagen de baja calidad. Me genera de baja calidad quiere decir que es el tipo de extensión, no porque no se vaya a ver bien. Es el tipo de extensión que es JPG, que no es tan pesada y por eso es el nombre de baja calidad, que no queda tan pesado el archivo. Está lento el internet, ¿verdad? Sí, aquí, bueno, la imagen siempre tarda en abrírmelas en la computadora, porque ya lo descargué como imagen y me tarda un poquito en abrir. Vamos a esperar tantito para que abra, mientras les sigo acá mostrando. Si, por ejemplo, esto lo queremos poner en un post o postear
en Facebook lo podemos hacer desde aquí, o en Twitter, o directamente mandarlo por correo a alguna persona. Ok. Vamos a darle cerrar. Me regreso a la página principal. Aquí está, miren. Ya está la imagen que yo descargué, que ya tengo en mi ordenador o en mi computadora. Y así es como se vería. Obviamente, si la quiere agrandar, lo puede hacer. Si lo quiere reducir, si quiere copiarla como imagen, lo puede usted realizar. Aquí está, mire, yo la agrando, la muevo, la bajo y así queda mi imagen. De manera general se ve así. Usted lo puede imprimir posteriormente y entregarlo. Y aquí se van guardando todas las infografías, Creado. carteles que usted va creando. Si por ejemplo dejó esta pendiente, la puede abrir La y edito puede seguir o la editando. borro. Exacto. La puede modificar a a su conveniencia, sin ningún problema. Así Aquí es. está, Irla mire, ahí me perfeccionando o quedé. actualizando. ¿Mande? Irla perfeccionando o actualizando. Exacto. Así es. Y bueno, con Easily no es tan compleja para verla. Es muy sencilla de utilizar y podemos estar modificando las imágenes que aunque ya las hayamos guardado en nuestra computadora, aquí en Easily se quedan de manera editables para irlas modificando en cualquier momento. Por ejemplo, si queremos meterle líneas o conectores, seleccionamos el conector, esperamos a que cargue. Aquí está. Ya, ya está aquí la flecha y entonces la podemos ir moviendo a como nosotros deseamos y en la dirección que la necesitamos. Si la queremos más grande, más chica, en horizontal, en vertical, en diagonal, aquí podemos irla manejando. Por ejemplo, si vamos a relacionar estos dos, así lo podemos realizar. Si necesitamos alguna tabla, por ejemplo, vamos a meter una de barras, aquí nos muestra una, y es un ejemplo. Pero, aquí está lo bonito. Esta tabla es la que nos muestra la misma plataforma. Ahorita la vuelvo a poner. Por ejemplo, vamos a meterla ahí en esa computadora, así como que para explicación. Me regreso, tablas de barra. Y aquí me muestra un ejemplo, pero no es lo que yo quiero, no es la estadística que a mí me favorece o que yo necesito. Damos doble clic sobre ella y entonces aquí podemos modificar las etiquetas que nosotros necesitamos que nos aparezcan junto con los datos que requerimos. Si queremos añadir otra columna, lo podemos hacer. Aquí está. Añadimos una columna más para meter más información. Caso contrario, podemos quitar columnas si así lo deseamos. Lo mismo con las filas. Si requiero una cuarta fila, aquí está. Si quiero eliminarla, lo hago. Vamos a ir modificando, por ejemplo, el color. También yo puedo seleccionar los colores que yo quiero que aparezcan. Por ejemplo, así. Y aquí, por ejemplo, en enero, los meses del año, ¿no? Y podemos utilizarlo, por ejemplo, para nuestras estadísticas conforme vamos trabajando, por ejemplo, en el grupo A. En el grupo A, el grupo B. Y aquí está, por ejemplo, en enero tuvieron un promedio general de
Vamos a modificar. De 9. En febrero tuvieron un promedio general de 8.8. En marzo subieron a 9.5. Que ya no requiero estas filas y estas columnas, vamos a eliminarlas. El grupo B tuvo un promedio de 8.5. En el siguiente mes un promedio de 9.8 y en el tercer mes de 10, por ejemplo, ¿no? Para hacer una comparativa de cómo van los alumnos o el grupo en general. Damos en actualizar y entonces aquí está ya modificado el nivel de cada columna, de cada grupo, como lo vamos necesitando. Y entonces vamos creando nuestra propia estadística a lo que nosotros vamos requiriendo. Okay. ¿Hasta ahí alguna duda? No está fácil. Sí, está sencillo y lo bonito es que podemos utilizarlas a como nosotros lo requerimos, lo que nosotros necesitamos. Por ejemplo, si queremos este otro tipo de gráfica, lo podemos hacer. Igual, la podemos estar modificando, dándole doble clic y meter la cantidad de filas que nosotros queremos, la cantidad de columnas y los datos que nosotros requerimos para irla modificando. En las opciones aquí nos aparece el tipo de letra que queremos, en este caso una matricial, el tamaño en la que la requerimos, si estamos hablando en finanzas, por ejemplo en dólares, en euros, o si necesitamos algún porcentaje, ahí nos va apareciendo, y si no, se queda así de manera general. La posición, cómo la vamos a ir trabajando, y entonces ahí vamos modificando los datos. Damos en aceptar, en actualizar o en cancelar, depende si ya hicimos modificaciones, y ahí nos van apareciendo los cambios que vamos realizando. Lo va uno adaptando, ¿no? Exacto, lo va adaptando a sus necesidades y a lo que va a trabajar usted en la presentación que va a ir haciendo. Y por ejemplo, esta infografía, usted después la puede poner también con Canva o con cualquier otra herramienta, ya la imagen hecha, para ir haciendo su presentación. Si por ejemplo se le dificulta utilizar Excel, aquí puede usted hacer su tablita, y entonces va metiendo los datos, y lo que hace el programa es ya irlo trabajando directamente solo. Y ya no tiene usted después que estar peleándose con Excel, que metiendo fórmulas, que haciendo esto. Aquí ya en automático lo va haciendo y usted después la puede guardar como imagen y presentar posteriormente. ¿No hace diagramas de procesos? No, lamentablemente no. No. Pero hay plantillas, hay plantillas de procesos. ¿Ah, sí? Sí, hay unas plantillas de procesos. Déjeme, aquí están, mira. Aquí están algunos diseños ya de procesos. Por ejemplo, vamos a elegir esta, para que la vaya viendo. Pero ya hay, mire, ya hay prediseñadas. Ok. Aquí están, mire. Y ya va haciendo usted, bueno, aquí más que nada aparece... línea de tiempo. Exacto, por la evolución, ¿no? Sí. Pero bueno, ahí usted va eligiendo la que más puede le adaptar. convenga. Sí, Ajá, exacto, la que más le sirva a usted para su trabajo que va a ir realizando. Hay diferentes, ya usted elige el que más le convenga. O, caso contrario, lo modifica a lo que usted va a trabajar. Por ejemplo, aquí, mire, ya va seleccionando, va indicando, por ejemplo, aquí en una página web, qué es esto, qué es el otro, a qué se refiere esta partecita. Entonces ya va usted señalando en cada una qué
qué es lo que va a trabajar. ¿Cuál lo trae de proceso? Por ejemplo, aquí la pirámide, que por ejemplo da ciencias o da algo de nutrición, esta pirámide le serviría perfecta y entonces nada más sería ir modificándola en vez de dejarle estos datos, modificarla, por ejemplo, la pirámide de, bueno, que ya es el plato del buen comer, pero ya ve que antes era la pirámide alimenticia. Ajá. Entonces ahí lo podemos ir clasificando también. Y Yo haría la pirámide de Maslow ahí. también la pirámide de Maslow, ahí nosotros lo podemos modificar a lo que vamos a ir trabajando. No hay tanto pierde aquí. Igual tenemos otros tipos de plantillas, elegimos aquí en las categorías, por ejemplo, si es sobre salud. Aquí tenemos, por ejemplo, esta, que nos indica sobre el agua. Y aquí nos va diciendo el agua en el cuerpo humano, la cantidad de las mujeres, de los varones, lo que ocupa el cerebro, los pulmones, el corazón, etcétera, y toda la explicación a vida y por haber. Acá tenemos otra, por ejemplo esta. Aquí está, mire, por ejemplo. Ahí está. Sobre medicina, entonces nos va indicando aquí sobre algún medicamento, las presentaciones, toda esa parte, la cantidad, o sea, la parte estadística aquí nos va indicando también. O caso contrario, si a usted le gusta el formato, pero no necesita el contenido, puede irlo eliminando y se queda ahora sí que con el puro fondo. Ahí está, usted va seleccionando cada cosa, la va eliminando y se queda con el puro formato. ¿Por qué? Porque nada de eso a usted le sirve y entonces lo va modificando a su gusto. Igual aquí el tamaño de la hoja, aquí usted lo puede ir ampliando o lo puede ir reduciendo de acuerdo a lo que va a ir trabajando. En este caso, por ejemplo, si va a seguir hablando de medicina, bueno, tendría que manejar esto. Si no, elegimos una plantilla nueva. Aquí están. Si vamos a hablar, por ejemplo, de geografía o algún tema sobre geografía, aquí nos indica, por ejemplo, la cuestión del petróleo. Nos va indicando por países en cada continente. La cantidad de petróleo que se va extrayendo. Acá abajo podemos poner la explicación sin ningún problema. Algo sobre tecnología. Mire, por ejemplo, cuánta gente utiliza Facebook, LinkedIn, cuánta gente lo utiliza o qué porcentaje de la población ocupa esta herramienta en YouTube, Twitter, MySpace, y así entonces va haciendo aquí usted su estadística. No sé si tenga alguna duda, comentario. No, maestra, muy sencillo. Sí, no está tan compleja el uso de ella. Vamos a hacer lo siguiente. Va a crear usted una infografía de cualquier tema y la comparte ya como imagen, ya una vez que la descargue como imagen de baja calidad para irla revisando. ¿Le parece? Okay. No importa la hora, ¿verdad?
No, voy a hacer de cenar. sí, no hay ningún problema. Usted lo va creando, poco a poco le va metiendo cosas. Si no la puede terminar hoy y la termina mañana, adelante, sin Ok, ningún problema. te lo agradezco. Sí, sí, no se preocupe, usted tranquila. Ok, gracias, maestra. Bueno, si no tiene